pues fue hace 5 años ya. A mí me cogen mi segundo año en el Baracaldo. La verdad que fue un año con unas situaciones extradeportivas complicadas y que, bueno, que a mí me sirvió de inspiración, ¿no? Porque recuerdo muy bien, pues esos martes creo que era, pues salir pronto desde Bilbao para llegar ahí a Las Rozas, pasarnos el día ahí entero y volver. Y a mí, lejos de ser una incomodidad dentro del día a día del entrenamiento y de la competición, fue fuente de inspiración, ¿no? Inspiración de grandes profesionales, personas, grandes docentes, una formación que no solo aprendías de los docentes que estaban allí, sino también de los alumnos, ¿no? En las comidas, en los descansos, todo lo que compartías, ¿no? Y hoy, pues 5 años después, lo miro lo observo con gran recuerdo por las relaciones que a raíz de aquella experiencia he ido fortaleciendo con muchos de los compañeros, con el aprendizaje, ¿no? Que me supuso a mí todo este proceso. Y cuando digo fuente de inspiración fue en un año que yo tuve un tanto complicado, no tanto en lo deportivo, más bien en lo extradeportivo. En la gestión del vestuario me inspiró a adquirir ciertas habilidades, ciertas herramientas para de alguna manera que el equipo fluyera, ¿no? Y estuviera conectado con su mejor versión. Y lo cierto es bueno, que fue una experiencia muy enriquecedora a todos los niveles, ¿no? Y que bueno, pues que años después pues continúo vinculado, pero ya en una faceta más de profesor, ¿no? Decía, pues bueno, yo llevaba por entonces 17 años en los banquillos, porque empecé joven, con 19 años a entrenar. Y bueno, la verdad que con todas las titulaciones, todos los cursos, congresos, másters que salían, pues la verdad que con mucho interés de realizarlos. Y este fue una experiencia un poquito diferente, ¿no? Porque, bueno, pues era, yo creo, el primer máster de la Federación Española, donde la verdad que tuve mis serias dudas, ¿no? De si iba a entrar, ¿no? Dentro de ese elenco, ¿no? Al final íbamos a ser, creo que eran 40 y tantas plazas, 50 plazas, y por lo que me había llegado había una demanda muy, muy grande y tuve mucho interés en formar parte, ¿no? De ese de esa docencia, ¿no? Y luego, después de 17 años entrenando, pues bueno, mi evolución profesional fue aquel año en el mes de marzo. Yo soy destituido en el Baracaldo y la verdad que me vino bien para dedicarle más tiempo al trabajo de fin de máster, ¿no? De aquel año. De hecho, mi idea era orientarlo a otro tema, ¿no? Pero como fui destituido y iba a tener tiempo, pues quise plasmar en papel unas curiosidades, unas inquietudes que yo tenía desde hacía tiempo y que quería llevar, ¿no? A papel, ¿no? Y fue ese trabajo que hice, Estructuras enfrentadas, donde, pues bueno, traté de plasmar cuáles eran, bajo mi punto de vista, la mejor manera de combatir y neutralizar las nuevas estructuras que hay o que más se utilizan en el fútbol nacional, ¿no? De primera hasta tercera división, ¿no? Había visto esos años anteriores fútbol en todas las categorías, primera, segunda B, y bueno, de los 18 grupos que había de tercera división, pues había visto el grupo, salvo el grupo canario, había visto a los 6-7 primeros equipos de todos los demás grupos, ¿no? Y había hecho, pues bueno, una especie de resumen, ¿no? de cuáles eran las estructuras más habituales, las 9 más utilizadas, y bajo mi punto de vista que ítems eran los idóneos para neutralizar y combatir cada una de ellas, ¿no? Lo plasmé en ese trabajo de fin de máster con la sorpresa, ¿no? Que la verdad que fue un trabajo que hice más bien para mí, ¿no? Para identificar esos ítems y tener mayor velocidad a la hora de visualizar y poner en práctica las estructuras más idóneas para combatir y neutralizar esas 9 que he comentado. Y mi sorpresa fue que fui elegido el mejor alumno, ¿no? en la primera edición, con lo que ello conllevaba, ¿no? Que formar parte del profesorado en la siguiente edición, en la segunda edición. Ahora, pues bueno, también lo fui en la tercera. Y la verdad que eso la repercusión que tuvo aquello en su momento,
pues me hizo que me llamaran de varios sitios, que bueno, pasara ese TFM lo pasara a un formato digital, ¿no? Con ID Media para alguna manera, pues darlo o ponerlo al servicio, ¿no?, de las personas que tuvieran esa inquietud o ese interés. Y eso la verdad que a la gente pues parece que le gustó, porque si bien es cierto que hay bastante bibliografía de ciertos sistemas, hasta la fecha no había nada, ¿no?, de cómo combatir y neutralizar pues las nuevas estructuras más habituales que entiendo yo que existen en el fútbol, ¿no? Y eso a nivel formativo. A nivel profesional, después de aquello estuve 19 meses en el paro, después de ese mes de marzo, hasta que, bueno, pues milité, vine aquí a Zamora en la temporada 18-19 creo que fue, y en tercera división, en la sexta jornada llegué, habían destituido al entrenador anterior, el equipo iba quinto, sexto, creo que era en sexta posición, y bueno, acabamos campeones, pero no fuimos capaces de ascender en el playoff. Al año siguiente, la temporada pasada, hace dos, hasta que éramos campeones otra vez y ascendimos a segunda B, y la temporada pasada conseguimos el ascenso a Primera Federación, jugando también el playoff de ascenso a segunda A y siendo eliminados por el Badajoz, ¿no? Y bueno, pues ahora estoy a punto estamos ya en pretemporada con el Zamora, en lo que va a ser mi cuarta temporada, tercera completa, esperemos. Y la verdad que a raíz de aquel momento, aquel impasse que tuve, no solo a través del máster, sino esos 19 meses que tuve de parón, pues me sirvieron para seguir formándome en un montón de competencias y habilidades que creo que son fundamentales en el desarrollo de cualquier líder, de cualquier entrenador, ¿no? Y la que inició ese proceso en ese momento donde yo fui cesado, pues fue el máster de entrenadores de la Federación Española, y que hoy en día mantengo el vínculo con él, ¿no? Bueno, como bien dices, más que consejo, yo puedo hablar desde mi experiencia, ¿no? Porque creo que los consejos alimentan más el ego del que los da que la necesidad del que lo recibe, ¿no? Pero desde mi experiencia fue que, de alguna manera, yo, que no soy una persona excesivamente extrovertida, ¿no?, que tal vez me cuesta abrirme a las personas que no conozco, que aprovechen esa experiencia desde el minuto uno, ¿no?, en los momentos presenciales en los que se puedan, que aprovechen a abrirse, porque yo creo que el aprendizaje es bidireccional, ¿no? No solo es del profesor, desde el docente hacia el alumnado, sino también desde el alumnado hacia el profesor. Yo he tenido el privilegio de dar varias formaciones y he aprendido muchísimo del alumnado y entre el alumnado, ¿no? Esos momentos que se comparten, que en las tareas, ¿no? Porque yo, en la experiencia que tuve, no solo era una experiencia teórica, sino también práctica en muchos momentos, y que eso que compartes te sirve mucho, ¿no? Te sirve mucho para abrirte. Y luego, a partir de ahí, yo soy partidario en las formaciones que hago el dedicarle luego unos días no solo de reflexión, ¿no?, sino de esa información, toda esa información que vas recibiendo, pues bueno, transformarla en conocimiento a través de interiorizarla y hacerla tuya, ¿no? Porque yo creo que la grandeza del fútbol es que, en mi opinión, todas las maneras de entrenar son válidas, todas las maneras de enfocar este liderazgo pueden ser válidas. Lo importante es que cada uno vayamos recogiendo lo que nos llega, lo que percibimos, lo que escuchamos de otros profesionales, de otros compañeros, y veamos qué nos resuena, ¿no? Cuando digo que nos resuena, qué sentimos que lo podemos interiorizar en nuestra forma de trabajar, de liderar, de entrenar. Y eso, yo creo que más que copiar lo que hacen otros, es tratar de interiorizar qué es aquello que tú puedes introducir en tu forma de liderar equipos, ¿no? Y ahí está la riqueza, ¿no? Porque yo, que comparto opiniones con algunos colegas de profesión, entiendo que cada uno tiene un enfoque, una visión. No hay un entrenador igual, al igual que no hay un futbolista igual a otro, y que de todos puedes coger muchísima riqueza a todos los niveles.
pero siempre y cuando lo lleves a tu ámbito, ¿no? Cuando digo lo lleves a tu ámbito es que veas que es extrapolable a tu modelo de juego, a tu idea de juego, a tu forma de liderar en el día a día, y a partir de ahí pues que fluyas y que disfrutes de esto, ¿no? Porque muchas veces tratamos de, creo, los entrenadores somos excesivamente intervencionistas y a veces nos olvidamos de la esencia de esto, ¿no? Que es un juego y que cuando disfrutas y los futbolistas tuyos disfrutan y tu cuerpo técnico disfruta lo que está haciendo dentro de la exigencia, yo creo que es cuando fluye el futbolista, fluyen los equipos y se acercan a su mejor versión. Pues, pues la verdad que hubo varios, ¿no? En aquel momento, pues bueno, recuerdo a Pep Marís, Escospar, a Patricia Ramírez, que iban más orientados al aspecto motivacional, mental, de creación de grupos. Yo creo que fueron, en ese sentido, yo ya me estaba orientando un poquito ahí, ¿no? Entendiendo que las mayores demandas, bueno, más que las mayores demandas, en las formaciones que había hecho previamente iba más a lo procedimental, a lo metodológico, a lo táctico, a lo condicional, y se dejaba muy de lado, ¿no? Todo el aspecto grupal, de gestión de recursos humanos, de cohesión, de aspecto mental y emocional. Y yo creo que eso fueron tres personas que me inspiraron bastante, ¿no? Recuerdo a la ponencia de Fran Garagarza también, ¿no? Desde la dirección deportiva de Eibar, una visión tan sistémica y donde hablaba muy bien de cómo un club humilde, con unos recursos limitados, puede llegar al fútbol profesional y optimizar, ¿no? Viniendo desde el barro y optimizando mucho todos los recursos que tenían desde la base, ¿no? Recuerdo a Monchi también en ese sentido. He tenido varios, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pues bueno, mismo Óscar Cano también, ¿no? Recuerdo que en momentos con ideas muy transgresoras, ¿no? Muy rompedoras, que yo creo que las mejores ponencias no han sido las que más conocimiento tal vez te han aportado, sino las que más interrogantes sales, ¿no? Sales cuestionándote tus propias creencias y desde un prisma de valorar si aquello que tú lo tienes tan arraigado y tan interiorizado puede ser moldeable o se puede ver desde otro punto de vista, ¿no? Y reitero, ¿no? Reitero que para mí lo mejor de una formación y lo mejor de aquel máster que yo hice hace 5 años fue que muchas de las ponencias que recibimos o clases que recibimos, yo me fui a casa reflexionando y luego tenía pues 3 horas, ¿no? de camino de vuelta hasta Bilbao, 3 horas y media y te ibas cuestionando, ¿no? Y yo creo que esas son las más que las formaciones en donde confirmas tu conocimiento, tu idea o tu dirección, son las que te cuestionas en el camino en el que vas. Aprovecho para dar mi opinión al respecto. Yo creo que la salida de 3, o bueno, para combatir a cualquier línea defensiva de 4, disposición de 4, viene el 4-1-3-2, 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1, una salida de 3 ya va generando desajustes por lo que sucede a partir de ahí, ¿no? Pero bueno, eso entraría dentro a profundizar muchas cosas. Y sobre la expectativa que dices, mira, a mí el tema presencial, sé que estamos en la época del Zoom, del online, pero a mí el contacto presencial, la conexión humana que se genera en ese tipo de formaciones, por aparte de los encuentros que hay, la energía en la que se vibra es diferencial, ¿no? Y yo creo que en un ambiente como en el que bueno, pues el que desde Bimagistral se está generando, ¿no? esa comunión, ese colectivo, el socializar ese conocimiento, yo creo que se vibra en una energía que apetece, ¿no? Formar parte, ¿no? con grandes profesionales y sobre todo, yo suelo decir, ¿no? Mucho entrenador vocacional, ¿no? Porque yo creo que el que está
muy encaminado a formarse continuamente, más allá de las titulaciones oficiales que necesitas para entrenar, normalmente, y siempre hay excepciones, es que esconde una vocación dentro, ¿no? Bueno, cuando digo que esconde es que exterioriza una vocación que yo creo que es el elemento diferenciador, o yo suelo decir, entre un entrenador titulado y un entrenador de fútbol, un técnico titulado, mejor dicho, y un entrenador de fútbol, ¿no? Que esa vocación que te lleva continuamente a tener curiosidad, a descubrir, a compartir y a servirte del conocimiento de otros para ir ampliando el tuyo propio. Y para mí ese espacio, yo suelo decir que en las formaciones el que más aprende es el propio profesor, ¿no? Porque el que muestra, el que enseña, aprende dos veces, ¿no? Se obliga a interiorizar mucho más aquello que quiere compartir, y para mí es una oportunidad cada vez que tengo bueno, el privilegio de compartir aquello que me demandan, lo interiorizo de mayor manera porque me responsabilizo de hacerlo con el mayor acierto posible.